Hola, mi nombre es Saúl Urbano Toledano, estudiante de la licenciatura en Psicología a Distancia por parte de la UNAM, y a continuación expondré brevemente una presentación sobre el autismo, con el fin de conocer algunos aspectos básicos, tales como su etiología y las características físicas y psicológicas de quienes lo padecen. También hablaremos de forma general sobre la estrategia de evaluación e intervención en estos casos. En primer lugar, la etimología de la palabra autismo nos remite a un proceso patológico que actúa sobre uno mismo. Cuando hablamos de autismo, hablamos en realidad de un conjunto de alteraciones heterogéneas que se dan en el nivel del neurodesarrollo, que se inicia desde la infancia y continúa permanentemente con el paciente. Implica alteraciones en la comunicación e interacción social, así como en los comportamientos, intereses y actividades. Aun con todos los avances en ciencia y tecnología, la etiología y fisiopatología del trastorno del espectro autista no logra esclarecerse completamente. No obstante, diversos estudios han reportado alteraciones neurobiológicas asociadas, así como factores epigenéticos ambientales. La epilepsia, por ejemplo, es un importante factor neurobiológico de riesgo. El autismo se caracteriza también por una conectividad neuronal atípica. Además, las imágenes de resonancia magnética han revelado un aumento en el tamaño del cerebro. Por otro lado, también se han descubierto diversas alteraciones neuroquímicas asociadas al autismo. Y por último, en cuanto a los factores genéticos, los estudios con gemelos indican que el autismo tiene una tasa de heredabilidad de más del 80%. En segundo lugar, señalaremos las características físicas y psicológicas de los aprendices. Los pacientes con autismo se ven grandemente afectados en la interacción social. Tienen una escasa actividad imaginativa, alteraciones en la comunicación verbal y no verbal, así como comportamientos estereotipados, es decir, que son repetitivos. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, DSM-5, las personas con espectro autista se caracterizan por presentar dificultad para comunicarse e interactuar con otras personas, tener intereses limitados y comportamientos repetitivos, manifestar síntomas que afectan la capacidad de esa persona para desempeñarse en la escuela, el trabajo u otras áreas de la vida. El trastorno del espectro autista varía considerablemente en gravedad y sintomatología, de modo que existe la posibilidad de que pase inadvertido, sobre todo en aquellos niños afectados levemente. Es importante reconocer las señales de alarma que tiene el autismo en las primeras etapas del desarrollo, ya que puede llevar a los padres a una intranquilidad en lugar de buscar un buen diagnóstico. De presentarse los siguientes signos de alarma, sería conveniente iniciar el estudio del trastorno del espectro autista. Ausencia de sonrisas u expresiones placenteras. No responde a sonidos compartidos, sonrisas u otras expresiones a partir de los 9 meses. No balbucea a los 12 meses. No hace ni responde a los gestos sociales, tales como señalar o decir adiós a partir de los 12 meses. No dice palabras sencillas a partir de los 16 meses. No formula frases espontáneas con sentido a partir de los 24 meses. Pérdida en alguna medida del lenguaje o en alguna habilidad social. Cabe mencionar que el reto del diagnóstico clínico radica en que sea de forma temprana, para que se le pueda brindar al paciente una intervención adecuada a sus necesidades. En tercer lugar, determinaremos de forma general la estrategia de evaluación. Durante la evaluación, el profesional tendrá que realizar una serie de observaciones detalladas
y recolectar datos de los antecedentes descritos por el núcleo familiar, escolar y social. Evidentemente, la recolección de datos se basa en entrevistas, aplicaciones de escalas, entre otros. El DSM, en su versión más actual, dispone de instrumentos que evalúan la conducta de los infantes a través de cuestionarios de fácil aplicación. Sin embargo, ha de elegirse el instrumento con cautela, pues no es posible en muchos casos su aplicación directa. Según el DSM-5, hay que tomar los siguientes criterios a la hora de hacer una evaluación del trastorno del espectro autista. Alteraciones en la comunicación e interacción social en diversos contextos, como el comunicativo y educativo. Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento. Uso de objetos de forma repetitiva, así mismo como el habla repetitiva, de forma monótona. Una adherencia inflexible a la rutina. Intereses fijos y restringidos que son anormales en cuanto a intensidad o foco de interés. Es importante considerar que los síntomas deben presentarse desde las primeras fases del desarrollo evolutivo y que causan un deterioro sustancial en el ámbito laboral, educativo, social y muchas más de las áreas en que el ser humano se desenvuelve normalmente. En cuarto y último lugar, mencionaremos las técnicas de intervención en el caso del espectro autista. Desde el enfoque cognitivo-conductual, la intervención primeramente debe de identificar la conducta a modificar o disminuir para que el profesional trabaje con los tres ejes principales, el individual, el familiar y el entorno social. Así pues, se refuerzan las actitudes positivas y se anticipan las conductas negativas. Hay que mencionar que no se trata de reprimir estas últimas, sino de evitar que se presenten. Solo en los casos donde es verdaderamente necesario, la intervención puede acompañarse de la administración de fármacos especializados. En muchos casos, cuando el autismo se da acompañado con alguna deficiencia mental, los avances son extremadamente lentos, por lo que una característica importante que debe tener un terapeuta es una cierta tolerancia a la frustración. Otra de ellas es la capacidad de percibir avances, aunque parezcan muy minúsculos. Y una tercera característica es la de reflexión constante e interés por su paciente, el paciente autista. A principios de los años 70 surgieron modelos de intervención a partir del enfoque de la modificación de la conducta, y a lo largo de la historia del autismo se han dado ciertas concepciones francamente mitológicas, por así decirlo, ya que se llegó a pensar que un niño potencialmente normal o sano, habiendo tenido la mala suerte de caer en una familia que, por el trato que se le daba al niño, destruía la personalidad de éste, haciéndolo retraído, metiéndose dentro de sí mismo, de forma más o menos intencionada, con el fin de evitar agresiones del medio externo. Esta es una concepción completamente falsa, si consideramos lo que hoy sabemos sobre el autismo, pues como al principio de la exposición mencionábamos, la etiología del autismo se encuentra asociada a alteraciones neurobiológicas y genéticas, así como a factores epigenéticos, o por actividades neuronales atípicas e incluso ciertas alteraciones neuroquímicas. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias por su atención.